Muy bien, hoy en Ñandutí Digital tenemos la visita de Fernando Lugo. Fernando, un gusto que estés con nosotros. Un gusto, el gusto es mío, de verdad. Y hoy a través de Ñandutí Digital vamos a tener la posibilidad de que nos cuentes un poco, que nos saque de algunas dudas que están dando vueltas alrededor de lo que pasó en Curuguatí. Tu sector, por ejemplo, siempre habla, algunos dicen, bueno, la masacre se usó para destituir al presidente, otros dicen la masacre se preparó para destituir al presidente, y los que son, digamos, acusados de esto dicen, bueno, pero el presidente era Lugo, el responsable es Lugo. Yo te quiero preguntar, analicemos ese contexto. Yo recuerdo que había muchas ocupaciones de tierras en ese momento. Me imagino que las ocupaciones de tierra eran parte de la agenda del presidente. ¿Cómo se informaba el presidente respecto a lo que sucedía con estas ocupaciones? No de la de Curuguatí puntualmente, sino todas. Yo tengo un informe que me hacía semanalmente el comandante de la policía. En ese tiempo recuerdo que habíamos hecho nosotros 60 desalojos pacíficos. 60 desalojos en donde no se ha violentado absolutamente nada. Cuando la gente dice que en tiempo de Lugo aumentaron las ocupaciones, eso no es cierto. Las ocupaciones disminuyeron, los desalojos se hicieron pacíficamente de acuerdo a la ley y a un protocolo hecho con la Fiscalía y la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior de por medio, y a rajatabla ese protocolo se ha cumplido en todos los desalojos. Una conversación previa, unos acuerdos, ¿verdad? Y 60 de esos desalojos se han hecho así de manera pacífica. Cuando ocurre lo de Curuguatí, que no era una orden de desalojo, sino simplemente de cateo. ¿A vos qué te habían informado? O sea, ¿vos qué sabías de lo que iba a pasar en Curuguatí? ¿A vos te habían informado esa mañana, digamos, te dijeron vamos a hacer un No, desalojo? yo sabía que había una orden de cateo, dado ahí por la Fiscalía, y que siempre pide la colaboración del orden público, o sea, de la policía. Y la policía dispuesta a todo lo que diga la Fiscalía, si es un órgano no deliberante y tiene que estar de acuerdo como un brazo de la justicia. Pero el comandante, por ejemplo, no te había alertado, por ejemplo, no te dijo, esta es gente brava, como supuestamente No, se dijo después. no. Simplemente te dijeron, es un desastre. El día mismo lo que me habían dicho era que el informe que teníamos, que no iba a durar más que 5 minutos, que iba a ser fácil, que tenían práctica de 60 desalojos, que eso iba a ser uno más, ¿verdad? Pero nadie sabía exactamente el desenlace que iba a conllevar ese tipo de cateo y al final esa discusión, y lastimosamente en esa masacre que ocurrió aquel 15 de junio de 2012. ¿Vos tenías relación con el hermano de Herman Lovera, Miguel creo que se llama, era tu custodio, ¿no es cierto? ¿Vos, o no? Sí. Sí. ¿Vos tenías relación con Herman Lovera? Porque también se dijo que Herman Lovera fue a Alto Paraná para controlar, digamos, de alguna manera, como él estaba muy capacitado, todas estas cuestiones, precisamente por Ñacundaí. Bueno, en mayo, un mes antes fue lo de Ñacundaí, creo que si no me equivoco el 12 de mayo. Y muchos dicen que allí iba a ocurrir hechos de violencia. Tal es así que nosotros hemos enviado a mensajeros de la paz, ¿verdad?, a pacificar los ánimos tanto de los ocupantes de la reserva Ñacundaí como a la implementación del hecho que pedía la Fiscalía, y gracias a Dios hubo un acuerdo grande allí, un acuerdo que consistía incluso, de ahí nace aquellas escuelas carpa, estuvo el ministro de Ríos de Educación en ese momento, y un acuerdo amplio que al final se pudo pacificar la zona. Y un mes después viene lo de nadie ni esperaba, ¿no es cierto? Ya casi a lo mejor nos hemos creído demasiado tan especialistas en desalojo y en acuerdos con los campesinos ocupantes de tierra que nadie esperaba, como le decía, este desenlace. Claro, pero es importante esto, Fernando, porque, a ver, ¿cuántos, para explicar, digamos, cómo es la cadena del mando, cómo un presidente se informa, cuánto sabía Lugo de lo que estaba pasando ahí? Por eso yo te hago hincapié en esto de qué sabías vos de lo que pasaba puntualmente en Curuguatí. No sé si me entendés a dónde apunto. Al día mismo, al momento, yo sabía lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo que estuve en el Ministerio de Agricultura, que comenzaba su expo anual allá en la Universidad de San Lorenzo, y ahí estaba conmigo el encargado de la seguridad, que era el coronel Lovera, y él me informa enseguida que ocurrió un hecho de violencia en Curuguatí y que posiblemente su hermano estaría herido.
yo le dispensé de todo, mirá, hacer todo lo posible de acompañar a tu hermano. Y después, minutos después, ya me dice que había fallecido su hermano, ¿verdad? Que, repito lo que dije ahí, yo siento muchísimo, no solamente a uno de los policías, sino a los 17 ciudadanos, compatriotas paraguayos que lastimosamente tuvo ese desenlace de esa masacre, de esa matanza allí, con el tufo, de la desconfianza de que hubo elementos extrajudiciales también actuando allí. ¿Vos autorizaste a Miguel Lovera a que fuera al lugar? Yo lo que le dije es, mira, subíamos en el helicóptero tipo 8:30 o 9 cuando terminamos ahí en San Lorenzo, y le dispensé de todo para seguir y estar junto a su hermano en todo lo que le fuera necesario, desde ese momento. Después hubo otra cuestión ahí que no está muy clara, y es que no sé si fue el viernes a la tarde, ahora mira, se me escapa, o el sábado, que ingresaron militares, ¿no es cierto?, que se mandó, digamos, a acordonar la zona por una cuestión de seguridad. ¿Esa medida quién la toma? Nosotros hemos dicho, y está en una rueda de prensa que yo también he informado, que los militares van a estar ayudando allí, no como fuerza operativa, sino desde el primer momento, y ahí estuvo la Fuerza Aérea, por ejemplo, a traer los cuerpos, a los heridos, ¿verdad? Incluso camiones también después estuvo, no sé, sábado o domingo, la ministra de Salud, ¿verdad?, para inspeccionar y ver los heridos que venían y acercarlos a los centros asistenciales médicos más cercanos y otros aquí en Asunción. Y se hizo a través de la Fuerza Aérea, sobre todo, o sea, los militares, que fue la participación de los militares en ese momento. Vos le decías a Leo recién, que en la entrevista que tuviste en la radio, que nombrás a Candy Amarilla un poco porque vos pensaste que él te podía ayudar a resolver lo que había pasado en Curuguaté. ¿Vos tomás la decisión o alguien te recomienda? No, yo tomo la decisión porque Candy Amarilla estaba saliendo de la fiscalía, hacía unos meses que había salido, una persona muy informada, tenía la información de primera mano de la criminalidad, de los hechos de violencia, manejaba información a nivel nacional. Y lo que le decía a Leo era precisamente, bueno, o puedo optar por otra persona que va a comenzar a preguntar qué se podría hacer. Sin embargo, creo que el doctor Candy Amarilla, ex fiscal general del Estado, tenía la información de primera mano de toda la criminalidad en todo el país. Y si el ministro del Interior es el encargado de garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional, qué mejor persona que él. Lo que pensé en ese momento era que era el más indicado, y como era una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, ministro del Interior y canciller. En los otros ministerios podíamos conversar, podíamos acordar con otros partidos, pero era una prerrogativa del presidente de la República para garantizar la seguridad ciudadana en toda la República y también las relaciones internacionales. Esos dos ministerios dependen exclusivamente del presidente de la República. Pues es que, bueno, vos sabés muy bien que nosotros hemos investigado mucho este hecho y nos ha llegado muchísima información. Y nada mejor que ir a la fuente para descartar o confirmar la información que nos llega. Se ha dicho, por ejemplo, que había gente que estaba trabajando en la Casa de Altos Estudios, creo, estratégico, que eran americanos, que fueron al lugar el día de la masacre, o sea, después de la masacre, algunos dicen que fue para limpiar la zona. No, eso a mí no me consta, ¿no? Sinceramente, si yo no tendría ninguna dificultad en abordar toda la información que tenía en ese momento, pero que había instructores americanos en las Fuerzas Armadas, eso se ha hecho históricamente siempre en Paraguay. Pero vos no tenés conocimiento que hayan ido de eso no. A Curuguaté con los militares. Eso. No. Y después también se comentó que vos, antes, digamos, del juicio político, no sé si es martes o miércoles, me habían comentado, vos estuviste reunido con la embajadora americana. Embajador. Tuvimos el miércoles. ¿No era Liliana Yalde en ese momento? No. Thyssen. Embajador Thyssen. Tuvimos una reunión con el cuerpo diplomático, donde estuvo el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, en la Nunciatura, en donde también estuvo el embajador norteamericano, el embajador Thyssen, que tuvimos una conversación después con él, ¿verdad? Incluso en esa conversación me ha invitado, estaba en junio, para la fiesta nacional de
El 4 de julio. El 4 de julio, de la independencia, ¿no? Y yo le decía, bueno, ahora que está tan en boga la cuestión del juicio político, no sé si voy a asistir a eso como presidente, ¿no? o si ya no seré presidente en ese momento. Le dije, no, usted siempre seguirá siendo presidente, me había dicho. Te dijo eso, pero digamos, no pasó de eso. No hubo ninguna otra... No. Eso fue una conversación que hemos tenido con el embajador norteamericano. Bueno, la masacre de Curuguatí desencadenó en tu destitución. Fue uno de los puntos del libro acusatorio, pero fue, digamos, lo que generó que se te llevara a juicio, digamos, por decirlo de alguna manera. Ha habido algunas personas que fueron críticas tuyas. No sé si lo conoces a Atilio Borón. Sí. El pensador argentino. Sí. Bueno, él dijo hace poco en un encuentro que vos no te habías jugado como se había jugado Evo y Correa cuando lo quisieron destituir. ¿Qué reflexión te merece? Podía haberme jurado, pero no iba a pagar el precio alto que ellos pagaron. Como le decía, yo genéticamente soy pacifista. Yo estoy cansado de ver sangre en las calles, he visto morir gente joven, campesinos, ahora creo que vivieron una lista, 115 campesinos muertos en esta transición solamente buscando un poco de tierra. Yo creo que nosotros podríamos haber resistido y decir no, pero siempre iba a haber muerte inocente. ¿Qué culpa tenía ese inocente que estaba en la plaza si nosotros queríamos defender y jugarnos, como se suele decir? Podríamos haber hecho, estaba dentro de los campos de las posibilidades, pero a mí no me iba a pasar nada, yo iba a estar tranquilo, iba a seguir siendo presidente. Pero ¿cuántas familias iban a quedar huérfanos después de la plaza? O sea, el costo en vida, en desgracia ciudadana y de familias, yo creo que iba a ser muy alto. ¿Vos tenías información certera, digamos, que podía generarse violencia si vos resistías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque incluso ya un sector de la policía no respondía. En los últimos momentos, la policía, cuando, no sé si está en el video, cuando con los caballos avanzan, ¿verdad? La orden nuestra es de hacer lo más pacíficamente el resguardo de la gente que está en la plaza, que era una manifestación pacífica, pero cuando nosotros vemos que hay un desborde ahí, que hay atropellos, ¿verdad? Que hay gente que, especialmente de la montada, que atropella gente, nosotros decimos, bueno, esto no fue orden nuestro. Ahí ya, digamos, no se ha cumplido nuestras indicaciones. Muchos te cuestionan que vos de alguna manera premiaste al jefe del operativo en Curuguatí, que es Arnaldo Sanabria. Sí. ¿Cómo tomaste esa decisión de darle la comandancia después de lo que había pasado en Curuguatí, o por qué? Por dos cosas. Primero, porque le correspondía y estaba en el orden de prelación. Él era el más antiguo. Consulté con el comandante saliente. Normalmente se hace una consulta. El comandante saliente, Paulino Rojas, vimos un poco el cuadro de quién estaba en la lista, y realmente estaba en la lista de prelación así el comisario Sanabria. Simplemente en cumplimiento de la institucionalidad. Podía haber nombrado, estaba dentro de mi competencia, incluso al quinto, al sexto, al séptimo, ¿verdad? Pero ahí yo rompí un orden de prelación y el orden de mando de la policía. ¿Vos creés en la autocrítica que muchos se están haciendo ahora? Como Rafael Filsola, por ejemplo, que es autocrítico de la decisión que él tomó en su momento, ¿o crees que lo hacen coyunturalmente nada más? Yo creo que todos deberíamos hacer una autocrítica, una sana autocrítica que nos dé la posibilidad de mejorar el país, de mejorar la seguridad, de mejorar el accionar de la clase política paraguaya. Yo creo en la redención del hombre. Si no, yo sigo creyendo que el hombre puede cambiar, puede mejorar, ¿no es cierto? O si no, no estaría en la política. Yo creo que la política también es un camino de santidad, también un camino de, hoy decíamos que hubiera querido creer más en la amistad sana, desinteresada entre los políticos, ¿verdad? Que creo que hay amigos dentro de los políticos, y creo que eso es muy sano valorarlo y potenciarlo si Dios quiere. Pero supongamos que vos se da la circunstancia y llegás a ser presidente de nuevo. ¿Cómo gobernarías, digamos? Porque está claro que tu gobierno tuvo un problema que fue los poderes fácticos, digamos, que permanentemente te pusieron piedras en el camino.
de alguna manera, ¿no? Más allá de que hubo muchas mejoras en muchos aspectos, la gente destaca mucho lo de la salud, cambios estructurales no se pudieron hacer. ¿Cómo se hace para hacer cambios estructurales en un país donde los poderes fácticos son tan fuertes? Comprometiéndolos. Pero estás hablando de un gran acuerdo, digamos, entre todos los sectores. Sí, comprometiéndolos a los poderes fácticos, también. Por ejemplo, hoy escuchaba que una gran responsabilidad de lo que ocurre el Pilcomayo es la ARP. A ver, ARP, a ponerse las pilas también y hacerse responsable de su cuota de responsabilidad en este hecho. La SEAN también, por supuesto, ¿no? Yo creo que los poderes fácticos y que muchas veces actúan en la sombra, hoy deberíamos nosotros apostar por una democracia participativa de todos los sectores. No va a ser fácil, porque cada uno va a querer llevar agua a su molino. Yo creo que aprendí mucho. Para mí el 2008 al 2016 ha sido una gran escuela de formación política. Es cierto, tenía muchas falencias, muchos dicen no tuvo la muñeca política, podía haber arreglado, claro, muchas cosas podía haber hecho. Pero no sé si eso era el momento, o a lo mejor yo no tenía en ese momento la posibilidad y la capacidad que creo, de alguna manera he acumulado, he crecido, he aprendido, sobre todo he aprendido mucho. Políticamente, esta sí es la última, ¿dónde aprendiste más? ¿En los 4 años que tuviste como presidente o ahora en el Congreso? Yo creo en el Parlamento, es una escuela de todos los días. Y ahí estás cara a cara con la clase política paraguaya. Ahí estás en las comisiones, yo estoy en la Comisión de Minas, Energía y Medio Ambiente, ahí está el senador Vince, un gran trabajador. Colorado, sí, disidente en este momento. Y en la Comisión de Constitucionales, una de las comisiones más importantes del Senado, que está incluso en la lista, en la cadena de mando. Si los presidentes de la comisión atienden al presidente constitucional, donde entregué hoy precisamente el mandato al nuevo presidente de la comisión, que es el doctor Ferreiro, Adolfo Ferreiro, ¿verdad? Y conversando con ellos, discutiendo con ellos, intercambiando con ellos, ¿verdad? Descubrí una cosa muy positiva, que detrás de ese discurso, detrás de a veces esos ataques de misericordia, está una persona humana, con sus fragilidades, debilidades, con sus sentimientos, ¿no? Yo a veces le escucho a la gente que me ataca a mí, y yo absorbo todo eso, ¿verdad? Pero después me acerco, le saludo, conversamos, ¿verdad? O sea, la relación humana, que está por encima de todo. No somos monstruos los que estamos ahí en la política y en el Congreso. Somos gente también con piel y hueso, con corazón, con sentimiento, con inteligencia, ¿verdad? Y depende uno cómo asume y se acerca a la otra persona. Y yo creo que eso es muy positivo. Senador, te agradecemos que hayas estado acá en Ñandutí Digital contestando nuestras preguntas. El senador y expresidente Fernando Lugo. Espero que esta conversación sea útil a la ciudadanía para aclararse estas cosas, y espero, como todas las cosas lindas, que se repita. Muchas gracias.